Había una vez un castillo en medio de una ciudad que permanecía vacío desde hacía muchos años. Nadie vivía allí. Se decía que en ese castillo había vivido un gigante, pero en todos esos años nadie lo había visto. Algunas personas hablaban sobre el gigante, pero la mayoría pensaba que eran solo rumores sin fundamento. Creían que no había motivo para temer, ya que nadie lo había visto jamás. Otros opinaban que lo mejor era disfrutar de la belleza del lugar y no prestar atención a esas historias. Sin embargo, alguien se preguntaba quién mantenía el castillo en tan buen estado si no vivía nadie allí. Alrededor del castillo había un precioso jardín lleno de flores, árboles, frutas, pájaros y mariposas. Todos los días, los niños pequeños de la ciudad jugaban en ese jardín. Era su lugar favorito y el más seguro para ellos. Jugaban a muchos juegos, y uno de sus pasatiempos preferidos era correr tras las mariposas. Disfrutaban especialmente cuando veían una mariposa naranja volar entre las flores. El jardín era tan hermoso como el cielo. Un día, de forma inesperada, el gigante regresó al castillo. Se puso muy contento al ver su jardín tan bien cuidado. Lo observó maravillado y pensó que parecía bendecido por la madre naturaleza. Estaba feliz de haber vuelto. El gigante había regresado de noche, y al no ver niños jugando, disfrutó de la paz que lo rodeaba. Sin embargo, por la tarde, el ruido de los niños jugando lo molestó. No le gustaba tener a nadie cerca, prefería la soledad. Decidió entonces salir al jardín. Cuando apareció, los niños que jugaban allí se asustaron mucho. Comenzaron a gritar y a correr en distintas direcciones, intentando escapar. El gigante, enfadado por la presencia de tantos niños en su jardín, les gritó que se fueran y no regresaran. Les advirtió que aquel jardín era suyo, no de ellos. Los niños salieron corriendo y se fueron a casa. El gigante, satisfecho, volvió al castillo y se echó a dormir. Pero los niños no pudieron resistirse a la belleza del jardín y volvieron a entrar cuando pensaron que el gigante ya se había marchado. El gigante se despertó y, al verlos jugar nuevamente, se enfureció aún más. Desde ese momento, decidió vigilar el jardín. Ya no dormía, solo observaba. Una madrugada, vio como una rama con flores se desprendía de un árbol. No entendía por qué sucedía eso. A la mañana siguiente, volvió a ver niños jugando. Enfurecido, corrió hacia ellos, y los niños se asustaron tanto que escaparon de inmediato. Fue entonces cuando el gigante tomó una drástica decisión: construir un gran muro alrededor del castillo. Quería estar completamente solo. Nadie más podría entrar. Los niños, tristes, pensaban que el gigante era egoísta porque quería el jardín solo para él. Algunos creían que debía de ser una persona muy triste, y pensaron que tal vez podrían averiguar la razón de su tristeza. Decidieron que algún día le pedirían que jugara con ellos, si algún día los dejaba entrar. El gigante dormía mucho. Cuando despertaba, se sentaba junto a la ventana y contemplaba la belleza de su jardín. Pero poco a poco fue notando que las ramas de los árboles se caían, las flores se marchitaban y los colores desaparecían. A pesar de todo, el gigante mantenía la esperanza de que cuando llegara la primavera, el jardín volvería a florecer. Pasó el invierno observando cómo su jardín se secaba. Pensaba que en primavera todo mejoraría. Sin embargo, cuando la estación llegó y pasó, nada cambió. El jardín seguía seco. No quedaba ni una flor, ni un pájaro, ni una mariposa. El gigante se sentía profundamente triste. Se preguntaba por qué la naturaleza lo había abandonado y por qué estaba enfadada con él. Pensó en ello día y noche, hasta que se cansó de su soledad. Una mañana, unos niños lograron entrar al jardín y comenzaron a jugar. El gigante, al verlos, se enfadó y corrió hacia ellos gritando. Los niños escaparon rápidamente, excepto uno. El gigante lo vio de pie bajo un árbol. El pequeño temblaba y comenzó a llorar. El gigante se le acercó, y el niño, asustado, le pidió que no le hiciera daño. Le dijo que solo quería irse a casa y que no volvería a entrar. El gigante se sintió conmovido. Le explicó al niño que no era una mala persona, que no quería hacerle daño. Le preguntó qué estaba haciendo antes de que él apareciera, y el niño le respondió que intentaba subirse al árbol, pero no podía. Entonces, el gigante lo tomó en brazos y lo ayudó a subir a la rama del árbol. Le dijo que podía llamar a sus amigos y que todos podían jugar en el jardín. Cuando vio la sonrisa del niño, el corazón del gigante se llenó de alegría. El pequeño llamó a sus amigos, que entraron al jardín corriendo. Mientras regresaba al castillo, el gigante notó una pequeña planta con un par de flores. Se sorprendió al verla y se alegró. Se giró para mirar a los niños que jugaban felices, y en ese momento comprendió algo muy importante. Desde ese día,
Los niños volvieron a jugar en el jardín como solían hacerlo. Pronto, el jardín comenzó a florecer como antes. El gigante, sentado en su ventana, finalmente entendió dónde residía la verdadera belleza de su jardín, en la alegría y la risa de los niños.